Bien, perfecto. Eh, bueno, ahí me mandó Nacho, la vez pasada algunos recursos, algunas técnicas que por ahí querían ver, repasar. Creo que era em, la pregunta retórica, la ejemplificación y creo que había otro más, no recuerdo, eran dos, tres, ahora estoy buscando. Em, no sé qué. Lo que pedí que no me mandó Nacho era el texto que les habían dado, porque o el cuaderno, no sé si alguno tiene el cuadernillo en PDF que están usando. Esto ¿De también lectura y escritura o por Claro, dirección? claro, porque Sí, yo por ahí. yo te lo Ah, mando. ¿me lo podrías mandar por PDF? Ah, no, yo no tengo PDF, yo tengo el Ah, libro, por eso. sí, ¿estaba en PDF o no? O sí o sí lo tuvieron que ir a comprar. Sí, acá sí estaba. Ah, está bien. Agradeceré si alguien lo puede subir, así lo puedo mirar y le puedo ir contestando cosas desde ahí mismo, no trayendo ejemplos externos también. Bueno, a ver, eran cuatro, ¿verdad? Cuatro tipos de recursos para los textos argumentativos que también en muchos casos sirven para los textos expositivos explicativos, ¿no? Ponele la pregunta retórica, que era el primero. A ver, ¿qué entendieron ustedes por pregunta retórica? Primero. Lo primero, si quedaron ahí medios colgando, picando, lo primero de... ¿No se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha. No, porque ahí me puso alguien que no se escuchaba. Debe ser problema del equipo. Envié en el grupo el libro por PDF. No sé si llegó. Ya te digo. Hola. Aló. ¿Cómo andás? Muy bien. No ha llegado, Luana. Ahí me fijo. Dale, por favor. Bueno, como les decía, la pregunta retórica. La pregunta retórica es, primero que todo, una pregunta que no está pensada para ser contestada, primero y principal, sino que está pensada como una especie de disparador. ¿Entendés? Disparador para que empeces a pensar en el tema o a razonar o a indagar en el tema. Acordate que principalmente lo vas a encontrar en textos argumentativos. Si bien también están en los positivos, principalmente lo vas a encontrar en textos argumentativos. Ahí, por poner un ejemplo parecido al que están usando ustedes, ¿y quién determina el género? Ponele. Bueno, eso no es para que me digan, no, el género lo determina fulano. No es para eso. No, es un disparador. ¿Entendés? Para que se comience toda la argumentación. Según algún autor, según fulano, según mengano, en mi opinión. Ah, está buenísimo. Muchas gracias, Natalia. Sí, Natalia. O Luana o Natalia. Ahí. Bien. A ver, ahora que tengo el material
acá. Buenísimo. A ver, ¿qué es lo que por ahí? ¿Por dónde están yendo? ¿De qué página están viendo ahora? Si lo pueden buscar y me dicen. Es que el último trabajo que nosotros estamos viendo de Comisión A14, por ejemplo, es del texto de vida universitaria de Julián Mónaco. Ah, no es de acá. Claro, es como para armar un texto explicativo y debatir en el foro. Ah, dale, buenísimo. ¿Lo tenés ahí? ¿Alguno también lo tiene PDF? Está en la página 80. ¿De este mismo de lectura? ¿Escritura? Sí, no, de vida universitaria está eso. Ese Claro, porque no, nosotros dimos lo de Comisión A14, no sé cómo están los otros. Ah, claro, acá me subieron el de lectura y escritura. Si por ahí tenés el otro. Bueno. Igual en la mayoría de las comisiones van algunos al mismo nivel y otros no. Nosotros tenemos el mismo trabajo, que es la comisión C40, que es como para terminar, porque el lunes el TIF ya lo suben a partir de las 14 horas. Dale, está bien. Decidieron hacer un texto explicativo. Yo creo que me mandó las consignas. A ver. Y antes de este último trabajo era el de argumentativo. Sí, yo el último que tengo, estrategias argumentativas, que sería la clase 9. Sí. Que eso sí está acá, lo que me mandaste, ¿no? Por ejemplo, mi comisión está retrasada una semana porque empezamos una semana después, que es lo que nos explicaba Nacho. Sí. ¿Ustedes están en la actividad de María, en el caso de María, puede ser? No sabría decirte. Sí, esa es la actividad 9. Porque la actividad 9 era un caso que expuse un caso sobre que María estaba... Sí. Y nosotros teníamos que argumentar sobre el tema. Claro, sí, ese es el último que nosotros tenemos. ¿Te acordás la página? $112. 112 de la página. Buenísimo. Página 112. Perfecto, acá estamos, página 112, para trabajar. Ah, sí, están todavía con el caso de María, me acuerdo ya de María. Sí, pero igual la parte que dice para trabajar dijeron que no la tenemos que hacer. Solamente bien. nosotros teníamos que hacer qué postura, de argumentar la postura de nosotros y si estábamos a favor o en contra, y también se implementó una contraargumentación. Bien, Sí. usando contraargumentación. Disculpen, según entiendo, creo que eso sería como la última clase, porque el otro, la clase 10 es explicativo de vuelta, y eso ya la dimos en otras clases. Este es como a modo de cierre, para Sí, saber sí. cómo hasta dónde llegamos, como para aprender a hacer un texto fuente, a lo que yo entendí. Bien. Bueno, ¿lo hicieron ya? ¿Lo subieron al foro? No, en mi caso no, todavía ni lo leí igual, porque me apareció la actividad recién hoy. Dale, puede fallar. Bien. El texto de María. No, yo hablaba del último, el 10. Bueno, empezamos el de María porque algunos compañeros están en ese, no pasa nada, si no nos mareamos todos. Rapidito lo veamos el de María, rapidito y ya vamos al otro. Bien, así que paciencia para los que ya lo han hecho, poquito. Ya vamos para el otro lado.
Bien. Segundo caso de cierre de módulo. Hace más de 2 años, María se encuentra haciendo consultas y estudios para lograr un embarazo. El médico ha indicado un tratamiento de fertilización de alta complejidad de donación de gametos. Bien. María le solicitó a su obra social la cobertura para el tratamiento, pero la obra social se la negó porque, según sus disposiciones internas, los afiliados que no estén casados ni tengan pareja conviviente no pueden acceder a los tratamientos de fertilización asistida. Bien, acá, en parte, tenés la postura de la empresa, ¿no? Ellos fíjate que no te están... A ver, acá hay una cosa que el otro día los leí un poquito, lo que habían escrito, no quedaba del todo muy claro. La empresa no es que se está negando a hacérselo, o mejor dicho, se niega a hacérselo a ella en determinadas condiciones. O sea, la empresa te va a decir, sí, yo hago ese tratamiento, pero tenés que estar casada o conviviendo con alguien. ¿Entendés? Por eso que parece algo menor, pero en algún punto no lo es, porque si vos tenés que plantear, creo que una compañera de ustedes lo hablaba, como argumento tuyo, más que plantear el argumento de porque la ley lo dice, también vos podés plantear porque me estás discriminando. Claro, profe, con nuestro grupo habíamos puesto algo así, como que aparte de incumplir la ley estaban discriminando a la persona. Claro, y acá nos lleva a otro punto. Estos textos están muy buenos para hacerlos en profundidad. Claro, a ver, siempre que escribió lo de vulneración de su derecho. Ahí. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Vos vieron que le hablaban de contraargumentación? Bueno, vos tenés que anticiparte a los argumentos del otro, a lo que el otro va a decir. ¿Entendés? A lo que el otro va a contestar. Abrir el paraguas antes que llueva, diría. Entonces, en este caso está bien, vos me decís, está vulnerando la obra social un derecho. Está bien, perfecto, yo te entiendo. Pero si yo realmente no lo puedo hacer, entonces, por más que la ley me obligue o me diga que lo tengo que hacer, el resultado va a ser el mismo. No sé si me explico. A lo que yo voy es que no se agarren tanto por ese lado. A ver, o sea, piénsenlo, razónenlo, ¿no? Para argumentar bien hay que razonarlo todo. Está bien, acá hay un tema que es que no toda ley se puede cumplir siempre, ni toda ley es justa. Es parte de lo que mencionan, pero lo justo es la ley. A ver, el derecho natural te dice que, a ver, a veces hay cosas que no están contempladas. No escucho porque Liz tiene el micrófono encendido y se escucha lo que vuelve a decir. Ahí sí pueden el micrófono. Bien, ahí está, buenísimo. Antígona, ¿quién leyó Antígona en la escuela secundaria? La obra de teatro de los griegos. Bueno, si alguien lo tiene que haber leído porque son pesadísimos los profes con Antígona. Bien, Antígona, ahí está, la Evelyn lo leyó. El conflicto en Antígona justamente es que sus hermanos se han peleado en una guerra civil, uno de un bando, el otro del otro, y bueno, cuando mueren los hermanos, el rey dice como castigo, porque algunos hermanos pelearon para el bando del rey, que era el tío de Antígona, a su vez. Antígona es la hija de Edipo, el famoso Edipo que se casaba con la mamá y mataba al papá. Bueno,
ella es Antígona. ¿Qué sucede? Entonces, el rey ordena que no se entierre a aquellos que se enfrentaron en guerra civil contra el gobierno de la ciudad de Tebas. Entonces, que lo dejara pudriéndose para que se lo coman los buitres. Ese es el conflicto. Ahora, Antígona lo que plantea es, más allá de lo que hayan hecho mis hermanos en vida, en muerte, tienen derecho, como cualquier muerto griego, a ingresar a los campos elíseos o a irse al Hades. Entonces, ¿por qué la determinación de mi tío de que no sean enterrados le va a quitar, según las creencias de ellos, de los griegos, ese derecho que tienen mis hermanos ya muertos a irse al cielo o al infierno? Entonces, Antígona decide enterrar a sus hermanos igual, a pesar de que había un decreto del rey de que todo aquel que los enterrara iba a ser enterrado también, y en este caso vivo. Entonces, el conflicto en Antígona es justamente eso. ¿Entendés? El conflicto de la ley natural con el aparato jurídico que se impone. Por eso te digo que no toda ley es 100%, se tiene que cumplir porque es la ley. A ver, ¿no hay leyes injustas? Algunos juristas dicen que no, porque si son los representantes los que votan la ley, no puede ser ley injusta. ¿Entendés? El derecho natural te dice que sí. Y es parte de una pelea, de una discusión mucho más profunda. Pero a lo que yo voy es eso, no porque sea una ley es el mejor argumento, no sé si me explico. ¿Entendés? No, lo tiene que cumplir porque es la ley. No sé si es el mejor argumento ese, porque ¿cuántas leyes hay que vos ves todos los días y no se cumplen? Es el sistema burocrático ahí el eje, creo. Sí, puede ser, porque a ver, estamos en el terreno de la argumentación. En realidad todo es posible. Yo lo que voy es cómo buscas los mejores argumentos, ¿entendés? Y para eso tenés que tomar en cuenta, claro, exactamente lo que dice Fernando. Muchas leyes pero no típicamente se tendría que cumplir, ¿no? Para eso está. Para eso claro, ahí está el tema. El deber ser y el ser. Yo creo que iría por una cuestión de género, de discriminación. De prejuicio. Yo, por ejemplo, profe, yo la entregué. Sí. Yo lo entregué y lo argumenté porque la ley ampara a María a hacer este tratamiento. Incluso en la lectura nos da un número de ley, creo que la 26.862, una cosa así, que está amparando la situación de María, no importa si ella está casada o qué género tenga, porque la ley dice eso. Yo lo argumenté desde ese punto de vista. ¿Quién me está hablando? Bueno, no los veo acá, justamente ese es el problema. Elena Brizuela. Elena de Grecia, bien, de Troya, bien, o de Esparta. Troya. De Troya. Sí, a ver, yo no digo que estén mal los argumentos que están usando, porque están bien, o sea, son gente inteligente, ha captado el problema y saca buenos argumentos. El tema es que yo digo que, como vos tenés que pensar también en los contraargumentos, ¿entendés? Tenés que tratar de buscar muchos argumentos o aquel que sea más poderoso e irrebatible. Entonces tenés que darle realmente... Sí, a lo que va a ustedes es que no nos basemos de apoyarnos solamente en la ley. A ver, sí, te pongo un ejemplo. Bueno, yo trabajé en un estudio jurídico, les conté, 3 años. Un estudio penalista. Y la verdad que fue muy frustrante buscar leyes, citar párrafos y todo para que el juez haga un avioncito, ¿entendés? Entonces decís, pero ¿cómo? Si la ley tanto ampara a mi cliente, y si cuando hay una ley siempre hay una especie de excepción, o siempre va a haber algo, o de último te dice te lo rechazo in limine, ni te lo agarro, ¿entendés? ¿Y qué haces ahí?
¿Entendés? Por eso te digo que más allá de pensar, porque lo dice la ley tal, que eso sería lo que no se debería cumplir, pero también está bueno buscarle algo por el sentido o del derecho natural, o hay algo que se llama, en el texto argumentativo que poca gente lo enseña, que se llama garantía. No sé si lo vieron ustedes. No, No, sí, porque poca gente lo explica, pero para mí me parece un concepto genial. Quiere decir que, a ver, yo puedo decir, porque la ley me ampara, ¿entendés? Porque detrás hay algo más grande que yo, que se llama la garantía, que es que en un país, en un régimen jurídico, las leyes se cumplen, como vos decís. Esa es la idea madre que sustenta lo otro. Eso se llama la garantía, ¿entendés? Yo pido esto porque existe esto, ¿entendés? Existe esta garantía. ¿Por qué? Porque toda ley se cumple, entonces yo pido que se cumpla la ley 26.000 millones, No hace falta que yo diga todas las leyes se cumplen. La garantía nunca está escrita. Es algo como de consenso que todos sabemos, ¿entendés? No, vos le das de comer a tus hijos. ¿Y por qué le das de comer a tus hijos? Y porque hay una garantía que dice que los padres mantienen y alimentan a sus hijos. ¿Entendés? A eso es lo que yo voy. Siempre hay como una idea central que están más o menos todos de acuerdo, que esa es la garantía. Entonces, en este caso... Hola, profe, perdón que le corté. ¿Se puede usar también el argumento afirmativo con esa frase de garantizar algo? Sí, la podés citar, la podés hacer explícita la garantía. ¿Entendés? Porque yo usé esa frase de garantía porque me parecía que nos garantiza la ley número tanto, con el artículo tanto, nos garantiza a que las personas tengan sus derechos de poder elegir desde qué edad hasta qué edad puede tener ese tratamiento gratuito. Está bien, pero vamos a algo que tiene que ver con el espíritu del texto argumentativo. Hay dos maneras de argumentar. Una, que es exponiendo todos los razonamientos lógicos, los argumentos, y existe otra que va más desde el deseo, desde lo personal, desde lo subjetivo, ¿entendés? Uno es más desde lo más frío, desde lo más racional, por eso usamos razonamientos lógicos, ¿entendés? En cambio hay otro que es más apelando a lo emotivo. Es una manera de argumentar, pero por lo emotivo, ¿entendés? ¿Cómo no vas a darle a ese chico un caramelo? No te parte el corazón. Estás apelando directamente a lo emotivo, ¿entendés? En este caso, a lo que yo voy es que cuando vos decís lo tenés que hacer porque te lo dice la ley tanto, también estás apelando a lo emotivo en algún punto. No, porque lo dice la ley. Sí, está bien, pero ¿cuántas cosas dice la ley y todas las leyes y no se cumplen? ¿Entendés? A lo que voy, pierde fuerza ese argumento. Entonces, por eso te digo que toda argumentación en algún punto es una especie de negociación también. ¿Entendés? Vos tirás argumentos y contraargumentos de un lado y de otro, y sabés que a lo que vos escribiste va a haber alguien que va a opinar en contra, pero sigue en el diálogo, esta dimensión dialógica. ¿Entendés? Había hablado el otro día que había algo llamado dimensión polémica, había dicho, que es que el tema sí o sí tiene que ser opinable y tiene que ser un tema que siempre esté abierto, nunca está cerrado, ¿entendés? Eso es dimensión dialógica. Dentro de esa dimensión dialógica, todos aquellos que participen van a ir haciendo una sucesión de textos argumentativos que nunca van a terminar. Por eso, como tenés eso que yo te digo, la dimensión dialógica y estas dos maneras de argumentar, en derecho, por ahí no sé, con juicio por jurado tal vez no, pero si lo va a leer el juez, y está bueno darse cuenta que en algún punto tenés que negociar, tenés que aprender a hacerlo como una negociación. O sea, te voy a tirar la ley, perfecto, yo pido que se haga porque hay una ley que me ampara.
Pero también tiro otra cuestión más que no sea solamente porque hay una ley. ¿Entendés? Disculpe. Por ejemplo, en este caso... sí, te escucho, Anto. Al mencionar derechos, entonces sería lo mismo, no pedir algo legal. No sé Claro, si me entiende. Porque yo puse así Sí. mi postura, que está a favor de María, obviamente, porque tiene el mismo derecho de procrear, igual que una persona que esté en pareja. Pero en este caso se le está negando el derecho, un derecho que está bajo amparo de una ley. Tal ley, obviamente mencioné la ley y el artículo donde especifica que toda persona mayor de edad será beneficiaria del programa de fertilización asistida. Sí. Mirá, a mí me pasó escribir textos y presentarlos donde aprendí esto. ¿Saben lo que es pedir subsidiariamente? ¿Lo escucharon? No. No, bueno, la abogacía, ¿no? Eso. Pero pedir subsidiariamente es que vos, supongamos que vos decís, en este caso en particular, quiero pedirle que por favor intervengan para que la obra social habilite el tratamiento. Bueno, subsidiariamente es pensar que te pueden decir que no, ¿entendés? Y entonces agregás en el mismo texto una segunda, un segundo pedido, una segunda solicitud o exigencia, ¿entendés? O sea, quiero pedirle porque bla bla bla, o en su defecto que instrumenten para que sea otra obra social o otra clínica la que pueda sin costo realizar la operación, ¿entendés? O sea, yo quiero que esta obra social la opere porque está la ley tal. Ahora, en caso de que no se pudiere, que hubiere otra, ¿entendés?, clínica que sí contemplara y que pudiera hacerse sin ningún tipo de costo. ¿Entendés? Eso es pedir subsidiariamente. O sea, bueno, está bien, me vas a decir que no a una cosa, pero tal vez me decís que sí a otra. ¿Entendés? Y después te va a contestar así. Con respecto al primer no al lugar, se nos entiende. Bueno, ahora con respecto al segundo, sí puede ser a tal lado, si instrumento, Entonces eso es pedir subsidiariamente. Ahora, ¿cómo lograste eso? Y porque tenías argumentos que eran fuertes. Por ahí no solamente el de invocar la normativa, ¿entendés? Porque repito, no tiene tanta fuerza la normativa porque a veces te pueden venir con que no está reglamentada, con que hay alguna laguna, ¿entendés?, de interpretación, o que hay que discutir algo de fondo sobre la constitucionalidad. Y a ver, a esta mujer que le pasan los años, ¿entendés? Entonces, como te digo, los argumentos tienen que tratar de ser lo más sólidos posibles y apelando a, yo creo que a estas garantías, no tanto a, está bien decir sí porque la ley la ampara, pero también apelando a cuestiones que tienen que ver con la moral, ¿por qué no? ¿Entendés? Usos, buenas costumbres, ¿entendés? Cosas que puedas de alguna forma llegar a la garantía, porque los jueces no deciden solamente sobre el derecho, en este caso particular. Yo, por ejemplo, cuando lo leí, me pareció que tenía más que ver con un caso de discriminación en sí mismo, ¿entendés? Porque acá tenés varios problemas. Primero, a ver, tenés un conflicto contractual también. Porque, a ver, ella cuando se afilió o firmó, ¿entendés? Seguramente entre todos los papeles que nunca nadie lee, esto estaba escrito. ¿Entendés? Entonces, bueno, a ver, ¿qué validez tiene un documento que vos firmaste? Si después vos vas a venir a invocar que no es así. Que querés que hagan algo diferente a lo que vos mismo firmaste. Por eso te digo que me parece que lo de que porque la norma lo dice, y está bueno, pero ahí vas a ver una colisión de normas. Por ahí también ver por el lado de, a ver, yo entiendo, y acá está la subsidiariedad, yo entiendo que ustedes no se lo quieran hacer a una persona que no está casada. No estoy diciendo no se lo querés hacer. Está diciendo que si estuvieras casada te lo harían. Que no es lo mismo, parece lo mismo, pero no es lo mismo.
Entonces por eso te digo, me parece que por el lado de un argumento que tuviera que ver con la discriminación, me parece que sería más sólido y más posible de que se pudiera revertir que invocar únicamente la normativa. ¿Entendés? Que bueno, vos tenés otras cuestiones acá. Supone que es una obra social chiquita, de un sindicato chiquito, y que fuera muy, pero muy caro este tratamiento. Y que para pagarle este tratamiento a ella, no sé, tuvieran que dejar de pagar un tratamiento oncológico a otra persona. ¿Entendés? Y la empresa te dice, no, mirá, lo haría pero no puedo. ¿Qué haces por más que la norma te diga que lo tiene que hacer? No sé si me explico el por qué digo que no es solamente agarrarse de porque lo dice la norma. ¿Entendés? Tenés que abarcar el problema en toda la complejidad y buscar todos los argumentos. ¿Entendés? Claro, lo que usted está diciendo es que... Sí, Alma, te escucho. No, que usted dice que busquemos los argumentos esos fuertes que indicó para no agarrarnos tanto de la ley, sino para buscar otras opciones para llegar a que sea o sea, para que se cumpla lo que pide. Exactamente, para que sea más efectivo el poder lograr el sí del otro lado. ¿Entendés? No solamente apelar a la norma, porque mira, hay una especie de vicio que tiene la gente de derecho, que yo también lo tuve, ¿no? Que es el pensar que porque está escrito en la ley y se tiene que cumplir. No, la verdad que no es así. Si no, esto sería Suiza, no sé si me explico. ¿Entendés? No es así, tenés un montón de problemas, hablando a la gente de derecho, espero que el resto no se aburra, pero por ejemplo, nuestro sistema jurídico es interpares, o sea que está bien, con ella la arreglé y a ella sí se lo solucioné, pero no digas nada para que no se entere el resto y venga todo el mundo a pedir lo mismo. Eso es interpares al final de cuentas. El otro erga si salió para fulana, tiene que salir para todos. ¿Entendés? Sin que fulana venga, otra mengana venga a preguntar. No, ya está. Ahora nuestro sistema es interpares. ¿Entendés? Por eso que también hacen esto de cuando te hacen un acuerdo de confidencialidad. Estás jodido. Porque fue interpares. La empresa echó a fulano lo demandó, lo echó mal, bueno, la empresa lo llama, pim pum pa, acuerdo, interpares, listo, se terminó. Pero la empresa sigue echando a un montón de otros fulanos que no van a la justicia. ¿Entendés? Entonces, vamos que te digo que si es porque la ley lo dice la norma, primero a la norma hay que conocerla, segundo hay que invocarla, segundo hay que ir, y tercero hay que esperar que el juez la acepte. ¿Entendés? O sea, es mucho camino. Ahora, repito, si además, no dije que no la norma, dije si además de la norma ponés esto que llamo las garantías argumentativas, ¿entendés? Son otros argumentos que apelan casi siempre a acuerdos comunes que hay dentro de una sociedad, y por ese lado puede ser que te vaya mejor. Por ejemplo, a ver, vamos solamente a que la norma dice que lo hagas. Bien, la norma dice que cuando vos ves un semáforo con una luz roja tenés que frenar. Bien, ¿cuánta gente por día ven ustedes que pasa el semáforo en rojo? Las motos sobre todas. No sé qué tienen las motos. Para ellos no existe el rojo, son todos daltónicos. Bien. Ahora, distinto es, por ahí, bueno, está bien, sí, puede ser, claro, si yo también la pasé en rojo alguna vez, cuando me toca invocar, y los jueces son personas al final de cuentas, chicos, y muy arbitrarios, no crean que son máquinas de la sabiduría, el rey Salomón solo en la Biblia, en la Argentina no existe. No, ¿entendés? Ahora, ¿qué pasa? Si todos pasamos a veces un semáforo en rojo, entonces es como que bueno, sí es una norma, pero bueno, se puede cumplir, a veces no. Ahora, distinto es, che, la estás discriminando a esta piba. Todos estamos como medio de acuerdo que está mal discriminar a alguien. Aunque incluso lo hagamos nosotros como que no nos gusta ni siquiera de nosotros cuando lo hacemos. ¿Entendés? Entonces te apela y te toca en el fondo, decir, che, no, a ver, voy a aflojar.
No es lo mismo decirle a la obra social, porque me lo dice la ley tal, que me lo tenés que cumplir, a decirle, che, mirá, la verdad que me estás discriminando. ¿Entendés? No está bueno lo que estás haciendo. Claro, o sea, como que si va más a lo que es la ley es como que le estás obligando. En cambio, si vos le vas diciendo de la otra manera, es como que le estás poniendo la parte humana también a lo que la obra social podría ser. Claro, la parte humana tiene que ver con el derecho natural. ¿Se acuerdan? ¿Qué es jugar con lo moral, digamos? Claro, exactamente. El derecho natural tiene mucho que ver con eso, porque el derecho natural también va a tener que ver con la posibilidad de que se cumpla, ¿entendés? Porque vos tenés que ver, hay una cosa, y ahora yo estoy hablando más del terreno de lo jurídico, no tanto de lo lingüístico, hay una cosa que vos tenés que lograr, que es que tu cliente se vaya satisfecho y que logre algo. No que vos hagas un escrito maravilloso, perfecto, invocando todos los pactos de San José de Costa Rica, de fulano, de mengano, que vos decís, qué hermoso, si después el juez no lo recibe. ¿Entendés? O si el juez te dice, no, la verdad que no. Y mirá que está bien que el juez tiene que fundamentar por qué te dice que no, pero a veces la verdad que las fundamentaciones son pobrísimas. Entonces, como te digo, vos tenés que lograr que te lo reciban y que te contesten que sí, y sobre todo, fundamental, ver si se puede arreglar todo en la primera instancia de mediación. ¿Entendés? Tenés que tratar de la gran mayoría de los casos, tenés que tratar, a menos que quieras salir en la tele como caso testigo, pero... Perdón que lo interrumpa, pero en pocas palabras, para usted, ¿cómo sería eso? En este caso en particular... Claro, en este caso en particular. Yo creo que sería muy bueno entrar por el lado justamente de que no se la discrimine por el hecho de que no esté casada. De que haya optado, que esté todo el día, no estar casada, no estar en pareja. Yo creo que eso sería... Porque en el fondo, si vos te pensás, si lo analizas, lo que te está planteando la empresa, la obra social, es eso. No te está diciendo yo no lo hago. Te está diciendo sí, lo hago. Pero no se lo hago para gente que no está casada. Claro, hubiese sido diferente si le decían no podemos cubrir los gastos a que decirle no porque no tenés pareja. Exactamente, ¿entendés? Entonces yo creo que por ahí es donde hubiera estado el argumento más sólido. Plantear como que realmente había un caso de discriminación hacia ella, ¿entendés? Poné la norma, no te estoy diciendo que no. Pero ponelo con otra cosa por detrás, que lo pueda llevar a todos lados, ¿no? Incluso a la justicia, incluso a los medios, ¿entendés? Plantea un debate más de fondo. Bueno, por eso, María le solicitó la obra social, eso es lo que habíamos visto. María tiene 45 años y no puede esperar mucho más. Por eso lo que también decíamos de tomar en cuenta esto de cómo logro que se resuelva. Ponele que me dicen que no. Que por más que haya una norma, hay un contrato firmado por María, ojo que lo pueden hacer valer, ¿no? Cuando vos contratás, ahí estás firmando las 40 hojas que nunca nadie coso, y ahí en algún lugar chiquitito decía, si querés fertilización, tenés que estar casada. Y no le dio pelota, estaba apurada, como hacemos todos, lo firmó. La empresa con eso puede invocar, ¿entendés? No, pero hay una ley nacional, sí, perfecto, bueno, ya está, sonaste. Colisión de conflictos, va a otra instancia, juicio de un par de años, no es que se va a resolver hoy. Y ella tiene 45 años. ¿Cuándo le van a contestar? Cuando tenga 55. ¿Entendés? No sé si me explico, claro, entonces. Sí, mientras que más legal te quieras llevar, como que más años va a costar realizar la fertilización. Por eso le digo que tampoco tienen que ir a romper tibia y peroné, ¿entendés? Como en el fútbol, ¡pum! Porque la ley tanto y la ley tanto, ¡pum! 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 No es la forma de entrar, ¿me entendés? Mejor entrar por un lado más humano, como decíamos, donde tenemos consenso de la mayoría, ¿entendés? Apelamos a no solamente, como decimos, no solamente al derecho, sino a la moral también. Eso es lo que yo veo en este caso en particular. O sea, no recuerdo cuál es la ley de la discriminación,
pero también se podría haber buscado esa, no solamente la norma esta, ¿entendés? O sea, porque la norma de fertilización dice tal, y capaz que te dice no, pero esa norma no está reglamentada. Que te cagaron. Porque, a ver, vos podés, hay leyes muy lindas, pero que hace 20 años que no están reglamentadas, entonces no se pueden aplicar. ¿Entendés? Ponele que te diga, no, pero acá nosotros planteamos que el artículo tanto de esa ley tiene una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque nos obliga y nosotros no tenemos cómo. Eso no. Ahora, si vos lo planteás, bueno, porque la ley tanto de fertilización, pero además entendemos nosotros que por la ley tanto de discriminación, capaz que te dice no a la que se haga por la ley de fertilización, pero sí que se haga porque no la discriminen. ¿Entendés? No sé si se entendió. Profesor, una consulta. ¿Cómo se llama? El tema de María, hay un precedente en Mendoza sobre el mismo punto. ¿Eso infiere también para que María, o el abogado de María, pueda tratar sobre el tema? No. A ver, en el common law, el famoso common law, ¿no? En inglés cada día mejor. En el common law, el sistema jurídico anglosajón, ¿no? Ahí se plantea que bueno, vieron que todo es por justamente por las sentencias jurídicas, por los fallos, ¿verdad? Se va construyendo ese corpus gigantesco al cual acuden los jueces cuando tienen que tomar una decisión. Entonces es como que, si bien no están atados a repetir la sentencia para un caso similar, es como que le prestan más atención justamente a los antecedentes, ¿no? En el caso argentino, la verdad que vos lo podés poner, pero no es garantía, porque el sistema jurídico argentino te dice, el juez no está obligado por jurisprudencia, la toma como una de las fuentes, pero no está obligado, ¿entendés? Entonces como digo, o podés poner, porque en el caso tal, de fulana, pero no te sirve, ¿por qué? Porque después aparece otro juez en otro lado, por ejemplo el caso que te dice exactamente lo contrario, y también es jurisprudencia, ¿entendés? Pues y entonces, bueno, queda a criterio del juez. El caso de la marihuana es el mejor ejemplo de eso, cómo evolucionó los fallos sobre la marihuana. Es un mejor ejemplo de eso. O sea, sí, está bien, hubo un montón de jurisprudencia a favor, pero hubo un montón de jurisprudencia en contra también. Y entonces, cuando decidieron, el juez dijo, no, mira, sí, que vaya preso porque tenía 3 porritos en el bolsillo. Y bueno, hubo alguno que dijo que sí, que estaba bien en algún lado, y el juez se agarra de eso. Entonces, en la Argentina, lo de la jurisprudencia está bueno agregarlo, conocerlo, para darle fuerza a la argumentación. Si lo pusiste, obviamente está muy bueno. Ahora repito, no es tampoco la panacea, porque no están obligados. Si vos decís que los jueces estuvieran obligados a seguir fallos, no lo están. Claro, ves ahí, por ejemplo, yo te entiendo, ahí me pusieron la letra de la ley. Perfecto, pero la ley se presume conocida por todos. Ahora, la interpretación de la ley es todo un tema. ¿Entendés? O repito, o directamente el excusarse. A ver, si te dicen, no, mira, no es mi materia, me excuso, y no manda para otro lado, ¿cuánto tiempo vas a estar? Por eso te digo que hay que buscarle la vuelta de que esta chica logre lo antes posible que le hagan el tratamiento. No importa si es que le entraste por esa ley, la de fertilización, o si entraste por la discriminación, por alguna de las dos, ¿entendés? Sí, demasiado, horriblemente demasiado lenta la justicia en Argentina. Principal problema que tiene este país es la justicia. Ahora, se va a poder reformar cuando haya un gran acuerdo nacional que incluya a la sociedad. No tampoco cuando ni un partido político la quiera reformar, porque se hizo en el 94 y la verdad que tampoco salió bien. Igual entonces, profe, no hay ninguna argumentación que sea fija, si vamos al caso entonces. No la hay, por eso decimos, por lo de la dimensión dialógica, constantemente y polémica. Siempre va a haber, nunca es cerrado el tema de discusión. Ahora vos tenés que tratar de buscar los argumentos más fuertes en un determinado momento.
Ahora, si vos sabés que la Argentina es un país que por ahí está la ley, pero no te dan pelota, ahora cuando sale algo en la televisión, a los 2 minutos te llaman y lo resuelven. Claro, bueno, sí. ¿Entendés? Entonces, ¿qué tiene más peso? ¿Que la ley de fertilización diga que me lo tenés que hacer o que me discriminás? ¿Entendés? Por eso te digo, esas cosas las tiene que tomar muy en cuenta también. Yo creo que era para poner... Igual la profesora no decía un solo argumento, es como que podías poner varios argumentos. Yo por lo ahora veo 3. El primero, el de la ley, como dijeron ustedes. Después el que dijimos nosotros de la discriminación, y había uno más que dijeron ustedes que también era muy valedero. O sea que tenías varios argumentos. A ver, la normativa que rige la ley tanto, bueno, lo que dijimos, aplicable al caso. Bien. Aquí. Lo vemos acá. Yo lo que quería que se entienda es que no solamente, o sea, traten de complejizar un poquito su exposición, ¿no? No solamente porque lo diga una norma, porque si no sería muy fácil, ¿entendés? Decir no, porque sería como, mira, me lo dijo un profesor de la UNPAS justamente, de Derecho Civil, si no habría máquinas. Uno apretaría, invoco derecho tal, pi, código tal, pi, pam, pi, fallo, ¿entendés? Y si vas con el fallo, mirá, me lo tenés que hacer, y no funciona así. Hay que ver siempre la interpretación. Sí, dijimos un tercero que lo nombraron ustedes, que también estaba bueno. Alguien usó ese otro argumento también, que también estaba bueno. No lo recuerdo en este momento. Así que bueno, dijimos eso. ¿Está bien? Las técnicas de reproducción, programa obligatorio, autoridad de aplicación, poder introducir, limitaciones sobre el estado civil de los destinatarios. Perfecto. Por eso tenías el artículo 7 establece eso. Tenías esta ley, tenías la otra de la discriminación, justamente, subsidiariamente, ¿no? Bueno, tomar posición, que esto dijeron que lo tenían que hacer o no recuerdo. Tomar posición frente al problema es fundamental por escrito. Explicar, escribir, narrar, argumentar. Ah, bueno, sí, esto está bueno. ¿Se acuerdan de las secuencias textuales? Que lo vieron al principio, me parece, está ahí en el libro. Secuencias textuales. Bueno, básicamente se refiere a que hay 6 secuencias textuales que serían conjuntos de enunciados que por ahí tienen una finalidad. Y como lo decimos teóricamente, ponele, cuando vos querés narrar una historia, como en un cuento, la mayoría de las palabras que vas a usar son palabras que tengan que ver, o las más importantes, con verbos, por ejemplo. ¿Entendés? Porque el verbo implica movimiento. Y gracias al movimiento, una historia se va desarrollando. ¿Entendés? Por eso decimos, en una secuencia textual narrativa predominan, ponele, las palabras verbo. Ahora, en una secuencia textual descriptiva, ¿a ustedes qué palabra les parece que va a ser la que va a predominar? Descriptiva. De las clases de palabras, ¿se acuerdan? Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio. Ya dijimos que en lo narrativo predominan los verbos, bien. En lo descriptivo, ¿qué va a predominar? Los adjetivos, perfecto, muy bien. O sea que cuando vos te pones a realizar una descripción, por lo general, usás adjetivos o usás construcciones sustantivas que con sentido de adjetivo. Por ejemplo, no puedo decir la casa maderosa, no, digo la casa de madera, son sustantivos. ¿Entendés? La casa como era, maderosa, no, la casa era de madera. ¿Entendés? La casa es grande, adjetivo puro, justamente calificativo. Entonces, fíjate que acá en el ejercicio te dicen, atento a las secuencias vistas en clase, describir o explicar, secuencia explicativa, narrar, secuencia narrativa, o argumentar, argumentar.
te dice que utilices las secuencias narrativas que están acá. ¿Qué quiere decir? Que en lo que vos escribas tiene que haber determinados párrafos donde predomine en ese párrafo alguna de estas secuencias, alguna de estas funciones, ¿no? De estas finalidades. O sea, en algún momento vas a tener que ponerle en el texto explicativo, supongamos, cuando dice que la fertilización asistida, bueno, vas a tener que utilizar adjetivos para describir bien cómo es el proceso, la operación, y después la explicación. La explicación también tiene que ver con esto de los verbos, ¿no? Narrar la situación, bueno, qué pudo haber pasado con María, ¿no? Fíjate que la narración ahí la encontrás al principio, cuando dice que la doctora le dijo que tenía que hacerse un tratamiento. Y bueno, argumentar. Todo el texto va a ser argumentativo, pero cuando se habla de predominio, que es lo que acá no está por ahí escrito, pero se lo voy a explicar. ¿Viste que se habla de secuencias textuales? Sí. Sí, ya pasamos. Bueno, cuando se habla de secuencias textuales siempre se habla de predominio de secuencias textuales. Si vos tenés predominio, o sea que de 3 párrafos en 2 hay mucha más presencia de la secuencia textual narrativa, entonces vas a tener un cuento, un texto preferentemente narrativo, ¿no? Atento a su secuencia. Ahora, eso quiere decir que el párrafo que quede tal vez era descriptivo, pero de todos modos el párrafo predominante, la secuencia predominante en los párrafos y en el cuento va a ser el narrativo. Acá pasa lo mismo con la argumentación. El texto va a ser argumentativo cuando, supongamos, tenga 5 párrafos y 4 sean de exponer argumentos, exponer la hipótesis, enunciar la hipótesis, y haya un solo párrafo en el cual justamente se explique o describa. ¿Entendés? Bueno, acá lo que dice es eso, usar esas secuencias textuales. Así que, pero en un texto argumentativo, no se confundan, no tiene que ser narrativo. Bien, texto 10, me lo estaban pidiendo ahí por ahí. Vamos ya al texto 10. ¿Alguien lo tiene ahí a mano? ¿Dónde está el texto 10? Está en la página de Vida Universitaria. Ah, dale. El de Julián Mónaco. Julián Mónaco. ¿Está en PDF también? Sí, tiene que estar. ¿Alguno lo tiene así lo miro? Ah, o es este que subieron acá. A ver. ¿Incluir mucho más que Abriles? No. Sí. Sí. Ah, dale, buenísimo. Es este. Ahí lo miro. Bien. Ya lo he abierto. Buscamos la página. ¿Cuál página es? Ah, no, es todo el texto. Incluir mucho más que abrir las puertas. Por Julián Mónaco. Bien. ¿Qué dice que hay que hacer abajo? ¿Cuál es la tarea? Un texto explicativo. Ah, te piden que hagas un texto explicativo. Seguramente un informe de lectura. El informe la hicimos para el trabajo de Vida Universitaria. Ya la hicimos de esa, pero ahora el de lectura, pide un texto explicativo para la carpeta y después tenemos que subir como una partecita para poder debatir con los demás. Dale. Buenísimo. Bien. A ver, consignas. Bueno, como les decía la vez pasada, la mejor manera siempre es trabajar en borrador con un resumen, primero que todo, y después con una síntesis, ¿no? Después recién sí empezar a construir lo otro.
sin el borrador es muy difícil laburar. Yo les había hecho el cuadro, por ejemplo, si era para comparar varias fuentes, un cuadro de doble entrada, es muy bueno. Yo le voy a mostrar uno que hice justamente ayer, explicando esa técnica. Bueno, yo diría a los alumnos... Vale, perfecto. El tema de la estructura, la introducción. Consulta, profe, ¿un texto explicativo es lo mismo que un informe de lectura? Con respecto al informe de lectura, a ver, lo incluyen en el tema, al igual que la monografía, de los textos argumentativos, pero hay un tema ahí que, a ver si voy a buscar uno que sea bien, para que te lo... Bien, voy a buscar uno bien expositivo. El abstract, por ejemplo, es un texto expositivo. A ver. Texto. A ver, bueno, las crónicas también pueden ser textos expositivos explicativos. A ver, ya te digo. Algo bueno. Arriba del techo me parece que no. A ver, de chico, me dan un segundito que tengo un pequeño problema. Se me saltó el pitbull del vecino a casa. Un segundo, Ya vengo.
Listo, volví, solucionado. Bien, bueno, como te decía, en este caso lo que tenemos que armar es un texto expositivo. A ver, vos tenés una especie de monografía, ¿no? A ver, ¿qué sería acá? Sí, o sea, tendríamos que hacer algo así como algún artículo científico o algo por el estilo. A ver dónde está. Ahí, ¿ustedes ya lo leyeron al texto? Lo primero que vamos a tener que hacer es leerlo. Yo acá lo voy a leer y sí o sí va a haber que, bueno, trabajar con las fuentes y tratar de ver bueno. Bueno. Bueno, primero el tema. A ver, escúchenme, les voy a dar un dato importante. Primero y principal, el título. El título es, en un texto explicativo, prácticamente, como te diría, el tema principal del texto, ¿entendés? El título, eso es más que nada un dato, ¿no? Un consejo, una reseña. Bueno, incluir mucho más que abrir las puertas. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema de que trata esta explicación? ¿Qué trata de explicar acerca de la inclusión, ¿no? Lo primero que tenés que saber. Bien. El título, mirá, imagínate que hasta la respuesta de parcial se considera un texto positivo, ¿no? Siempre responde a una pregunta. El texto expositivo siempre va a responder a una pregunta que tenés que hacértela mentalmente, ¿no? Y el título casi siempre es el que te da la pista. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabés que el tema principal de este texto va a ser la inclusión. Ese sería el disparador. No, porque bueno, no, es una pregunta mental que vos te haces, ¿entendés? Bueno, la pregunta sería esta. ¿Cuál sería la pregunta que responde este título? A ver. Si lo tuvieras que poner en forma de pregunta. Ya está el título. ¿Cómo lo harías en forma de pregunta? ¿Qué es lo que está ahí? ¿La inclusión te abre las puertas? ¿Qué es incluir? ¿Qué es incluir? Muy bien. ¿Qué es incluir? ¿Entendés? O sea, primero y principal. Entonces, eso desata toda la explicación, el texto explicativo. ¿Entendés? Y el título es el que te da la pista de cuál es la pregunta que desató la explicación. ¿Ves? No sé si se entiende eso. Sí, sí.
Bueno, o sea, es la forma más fácil de entender un texto explicativo. El título me da pistas sobre aquella pregunta que desató toda esa explicación. ¿Entendés? Cuando, viste, te preguntan cuál es la idea principal del texto, bueno, casi siempre la buscas en el título. O sea que, bueno, el tema va a ser acá la inclusión. Bueno, y después es ver qué es lo que dice el autor al respecto. Y bueno, sí, sacar... te piden que vos armes uno. Así que vas a tener que hacer un texto sobre lo que dice este texto. ¿Entendés? Poner ejemplos, Claro, lo que pasa es que hay como muchas opiniones, muchos ejemplos. A ver. Tenemos que ir viendo párrafo por párrafo y anotando, haciendo anotaciones marginales a los costados. Esa es otra gran técnica de estudio, hacer anotaciones marginales. Poner ahí a los costados, bueno, de qué trató cada párrafo, ¿entendés? Bueno, la introducción, primer párrafo. Acá tenés una pregunta retórica. Profe. Escucho. Entonces hay que hacer un texto a partir de ese. Claro, la consigna que dice, ¿no dice hacer un texto? Hola, profesor. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, te escucho. Lo que explica, lo que dice es hacer un texto explicativo en base al texto fuente. O sea, nosotros tenemos que hacer con nuestras palabras la introducción, el desarrollo y la conclusión y poner desde el texto fuente citas indirectas y directas y las colocamos en el desarrollo de nuestro texto. Sí, buenísimo, buenísimo. Sí, por ejemplo, vos tenés que poner sobre este mismo texto, decís, el texto es la inclusión, ¿no? Bueno, un tema, obviamente que tu tema va a ser el mismo, pero obviamente que tu texto va a ser diferente. Incluir mucho más que abrir las puertas. Sí, igual este texto que tenés acá. Igual pide que elaboremos con otro tipo de vocabularios, algo así, si no me equivoco. Este es un texto argumentativo que tenés acá. Sí, dice construir con una voz propia. A ver, vamos por... Ahí, parando un poquito la pelota. Primero, para Fernando, fíjate que acá en el primer párrafo del texto, debajo de Julián Mona, con el primer párrafo, dice, ¿qué hacen estas instituciones para no expulsar a los jóvenes de los sectores populares? Eso es una pregunta retórica. ¿Entendés? Porque no es que es una pregunta real que le hace una persona a otra persona. No, está dentro de un texto y sirve justamente para... Ahí está, a ver, la consigna. Redactar. ¿Me puedes poner la consigna en WhatsApp? Porque acá, viste, en el chat tengo que sacar la imagen y... Ahí está. Bien, ¿se entendió, Fernando? Bien, buenísimo. Bien, ahora sí, vamos con la consigna. Bien, acá tenés un texto argumentativo del cual vos vas a tener que hacer un texto expositivo. O sea, no vas a tener que dar tu opinión, lo que vas a tener que ir contando son los temas que toca ese texto argumentativo y qué es lo que opina este autor y los autores que figuran acá sobre el tema. Pero vos no vas a emitir ningún tipo de opinión, ¿está bien? Ya sabemos que el tema es la inclusión.
Bien. Bueno, a ver, ¿cuál sería la duda entonces acá? Pues bueno, lo que queda es leerlo, como les decía, hacer anotaciones marginales, hacer un resumen y después empezar a escribir el texto de ustedes, un texto imparcial, objetivo, sobre lo que dice este hombre. Pero ustedes no opinan. No, o sea, por eso les digo que hagan un resumen, traten de sacar la información accesoria, realmente. Reduzcan esto que es muy largo, muy grande. Acá sí se van a encontrar con un problema que tienen que estar atentos. ¿Escuchan? Acá se van a encontrar con el problema de que ustedes van a citar partes del texto y lo van a tener que poner a este hombre, se llama Mónaco, y tener cuidado con las citas cuando Mónaco cita a otra persona, porque puede haber contaminación de voces y polifonía, se llama eso. ¿Está bien? Hay muchas personas hablando en el texto. Eso, según fulano, y ponen la parte en que fulano habla, y fíjense que cuando fulano recurre a las comillas en su texto, puede ser que esté hablando no fulano, hablando otro. ¿Se entiende? Entonces no pongan como que según dice fulano en su texto, ¿entendés? Sino que fíjense las partes en que habla fulano. Y si van a... Mira acá, por ejemplo, sostiene Martín Gil. Hoy se está revirtiendo esta tendencia porque ha logrado incorporar conceptos de inclusión, territorialidad y universidad a la gente. Sostiene Martín Gil. Eso es una cita que trae Mónaco a su texto. ¿Entendés? Cuando vos escribas tu texto, si vas a poner, son citas dentro de citas. Para que ahí está. Se suele hacer con una comilla más pequeña. A ver. Tengo acá el texto universitario de cómo es que le piden las citas, pero por lo general se hace una comilla, dos comillas, ¿no? Entrecomillado y adentro una comilla más chiquita. O sea, vos ponés, según dice Mónaco en su texto, según Mónaco, abrís las comillas, ponés lo que dice Mónaco y en la parte en que abre el otro, en vez de poner las dos comillas que tenían en el texto original, pasás a poner una comilla. ¿Entendés? Dos comillas, una comilla cuando es una cita adentro de una cita. Pero fíjense que eso sí puede meterse la pata. Yo creo que eso no lo pondría, yo lo reformularía. O sea, los momentos en que habla, los momentos en que Mónaco, el autor de este texto, cita, yo no los pondría. Los citaría a él, claro, exactamente, hacerlo de manera indirecta. ¿Entendés? Ahora, cuando voy a poner las palabras textuales que hay en este texto, pondría solamente las de Mónaco. ¿Entendés? Y ahí sí pondría las comillas. Según Mónaco, comillas, pa.
Y en otras partes, cuando tuviera que referirme, no sé, a lo que dijo Martín Gil en el texto de Mónaco, citado por Mónaco, tal vez ahí lo haría de manera indirecta. ¿Entendés? Profe, ¿me explica cómo sería de manera indirecta? Por favor. Sí. Ponele. Sostiene Martín Gil, comillas, hoy se está revirtiendo esta tendencia, cierro comillas. Eso es manera directa, cuando digo las palabras tal cual las dijo, las escribo tal cual las escribió el escritor. Ahora, si yo dijera cómo sostuvo Martín Gil que dijo que, el que es el indicador, el que es el que introduce la cita indirecta, dijo que, ¿entendés? ¿Qué dijo tu mamá? Mamá dijo tal cosa, y otra vez mamá dijo que no hagas tal cosa. Mamá dijo, este chico con mis palabras. Claro, mamá dijo que este chico comía mucho. Bueno, ahí tenés lo indirecto, lo parafraseo, muy bien. Es en ese Sin caso las comillas, ¿no? ¿Ah? Sin las comillas, ¿no? Claro, sin las comillas. La clave es las comillas y los verbos cambias. Ok, gracias. Sin comillas y con verbos cambiados, verbos diferentes. No pongas los mismos verbos en el mismo tiempo verbal. Ese es un error muy común cuando hacen una cita indirecta. No pongan el mismo tiempo verbal que está la cita. Por ejemplo, acá en el ejemplo que les di, que está en el párrafo, en la segunda hoja, está en la segunda hoja, en el 1, 2, 3, tercer párrafo está el ejemplo que les estoy dando. Dice, sostiene Martín Gil, hoy se está revirtiendo esta tendencia. Bien. Martín Gil dijo que hoy, en el día de hoy, se estaría revirtiendo esta tendencia. Le tenés que cambiar el tiempo verbal. No puedes poner el mismo tiempo verbal que la persona que lo dijo en su momento, cuando haces una cita indirecta. ¿Está bien? Sin comillas y con tiempo verbal cambiado. Y con tus, no es tanto con tus palabras, sino por ahí usando las palabras, pero sí con los tiempos verbales que vos creas que son los que tenés que utilizar cuando estás diciendo lo que dijo otro. Así que bueno, ¿esto para cuándo es este texto? Chicos, chicas. Para el próximo miércoles, profe. Ah, próximo miércoles. Ah, no, ahí estoy un par de días. Yo les voy a tirar un punteo el domingo a la noche de esto, como para que tengan algunos puntitos como para mirarlo. Después hacen su propio texto, obviamente, ¿no? Pero les voy a tirar un punteo como para que algunos se guíe, si viene así medio muy... El que quiere lo toma, el que no, no. Está bueno el texto, es bastante extenso, eso es lo que tiene también. Igual. Hola, ¿cómo? Igual dice que no es para entregar, es más que nada hacer preguntas sobre la conclusión o el desarrollo, poner en el foro, participar. No es que hay que hacerlo y entregarlo. Ah, está bien, está bien. Sí, lo que pasa es que nos va a servir para el TIF. Porque a partir de ahí van a evaluar cómo iba yendo toda la trayectoria para ver si pudiste más o menos los contenidos, pudiste comprender todos los temas. Sí, obviamente, hay que hacerlo, pero para aplicar todo lo aprendido. Pero no hay que entregarlo en el foro, digamos, no es un trabajo práctico. Ah, está bien, está bien. Lo que dice es que hay que entregar parte de tu trabajo en el foro. Por ejemplo, hacer el texto en tu cuaderno y después compartir con tus compañeros en el foro una partecita de tu trabajo como para debatir entre nosotros, digamos. Claro, exacto. Que tengas dudas. Claro, acá lo que quieren que saques bien es la hipótesis de este hombre, las conclusiones de este hombre. Que sepas decir qué es lo que piensa y sostiene este hombre.
que no te equivoques con eso. Que cuando hay muchas voces, como en este caso, muchas citas, Martín Gil, fulano, mengano, caballero, y otro más, cuando citan a muchas personas a veces es como que los profesores creen que los alumnos se marean, ¿entendés? Es sobre cuál es la idea principal que sostiene. Y a veces pasa que, ponele, alguno te va a poner lo que dijo Martín Gil, y no, es lo que sostiene Mónaco en algún lugar, tienes que ver dónde. Pasa que a veces Mónaco puede hacer, supongamos que Mónaco no quiere decir su hipótesis, su postura, su tesis claramente. Entonces te va a decir, creo que estuvo acertado fulano cuando dijo ¿cuál es la hipótesis? Y te lo dijo usando las palabras de fulano, no la quiso decir él, pero son las mismas que las palabras de fulano, ¿entendés? Verá, la cita Puigros, por ejemplo, 2 párrafos más abajo, claro, la complejidad que tiene este texto es eso, tiene muchas citas, o sea que tiene muchas contaminación de voces. Las universidades tradicionales, afirma Puigros, tendieron a establecer dispositivos de expulsión de sujetos populares, tales como el CBC. ¿Entendés? Bueno, fíjate que acá vos vas a tener que sacar qué es lo que sostiene él, porque él está haciendo una cita de autoridad nada más de Puigros. O sea que él piensa igual que Puigros. ¿Entendés? Por eso te digo, tenés que ir sacando lo que él dice. Eso es la actividad que hay que hacer acá, es esa. No opinar vos, sino sacar lo que él opina. Poder decir claramente qué es lo que él opina, más allá de que él lo esconde debajo de un montón de citas. ¿Entendés? Esto está en la página 3 del texto que me pasaron, incluir mucho más que abrir las puertas. Bueno, no era tan difícil, pensé que era armar el texto, pero la consigna no es otra. Si era armarlo, sí, teníamos que saber todos los recursos, ejemplificación, el que les dije, pregunta retórica, definición, pero no necesitamos eso, solamente poder extraer las conclusiones y las hipótesis, las posturas que tiene este hombre. Lo que nos dijo la profesora es que subamos en qué es lo que tenemos más dificultad. Por ejemplo, en mi caso, cómo iniciar el texto siempre me cuesta. Entonces, que ponga el cómo inicio el texto y esa parte la suba al foro y consulte con los compañeros si está bien escrito el inicio del texto o en qué me falta apuntalar. Esa es la consigna de este trabajo. La deficiencia que podamos tener cada uno en la estructura del texto. Sí, mira, lo más difícil es arrancar el texto. Por eso que tenés que tener muy bien en claro el tema del que habla el texto o que vos vas a hablar. ¿Entendés? Te dicen, mira, quiero que me hables sobre la inclusión. Bueno, ese es el tema. La mejor manera por ahí de empezar, en el primer párrafo, cuando dicen que tenés que hacer la presentación del tema, yo siempre digo que la mejor manera es empezar definiendo. Buscar en el diccionario qué significa inclusión, Real Academia Española, ¿entendés? Y vas a tener una idea formada. Y desde ahí empezar como algo muy generalizador, porque vas a ir como de lo más general a lo más puntual. ¿Entendés? Fíjate que este hombre dice, la mayoría de los alumnos de las altas casas de estudios creadas conforman primera generación de universitarios en su familia. Fíjate, se va como de lo más general, se introduce el tema para después en el siguiente párrafo sí, empezar a desmenuzar y meterse más en profundidad. Claro. ¿Se entendió eso? ¿Cómo empezar? Empezar como de lo más general. Sí. Ajá, gracias, profe. No, por favor. Sí. Profesor, le hago una pregunta más.
Por ejemplo, en este texto que se encuentra con un montón de cita, un montón de personas. Cuando tengo que hacer la cita final, por ejemplo, la que va al final, la bibliográfica creo que se llama, que es la última, tengo que citar a Julián Mónaco y además tengo que poner a los demás autores que nombró en el texto, o ya con que los ponga, por ejemplo, en el desarrollo ya estaría. Viste que al final tenés que poner el apellido, el año, de dónde lo saqué, todo eso. Y después los autores que nombró en el texto, ¿también hay que ponerlos o no? Claro, esa es la cita bibliográfica. Claro, en la última, en la final, digamos, yo abajo de todo. No, porque vos estás trabajando con el texto de él, ¿entendés? Ajá. Nosotros no. Claro, él sería como el autor principal, pero por ejemplo, viste que nombra a Martín Gil, Martín no sé cuánto, por ejemplo, eso no hay que ponerlo, sino como que es un autor. Vos con la fuente que vos trabajaste, ¿entendés? Vos trabajaste con Mónaco nada más. O sea, serían los nuevos estudiantes universitarios, incluir mucho más que abrir puertas por Julián Mónaco, eso sería. ¿El qué sería eso? La cita bibliográfica. Claro, incluir mucho más que abrir puertas, tal cual. Julián Mónaco y el año también, ¿no? No sé, acá no figura de qué año. Ah, sí, 2015. 2015. Así que bueno, cualquier duda me consultan, no hay ningún drama. Ya estuve charlando con algunos de ustedes por privado. Así que eso sí, sepan por ahí entender que por ahí no contesto rápido ya en el momento. Porque bueno, estoy con clases presenciales ya, así que a veces justo estoy en clase. Pero después cuando se hace un ratito, inmediatamente les contesto, no sea un problema. Muchas gracias, profe. No, por favor, quedamos cualquier duda que les surja después de la clase, por privado no hay ningún problema. Ahora los libero, es viernes, que no existe fin de semana para el estudiante, pero no pasen bien. Que desconecten un ratito. Muchísimas gracias, profe. Sepan que el cerebro rinde cuando uno se desconecta completamente, o que sea un rato. Si no, no rinde. Bueno. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias por el consejo.